Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. Dice la palabra de Dios: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos en este lugar alabando su nombre, porque están algunos hermanos conectados a esta transmisión también, alabando el nombre del Señor con nosotros. Aquí podríamos vernos pocos, pero ya si contamos a los que están en las redes, en el internet, pues ya estamos alabando al nombre del Señor. Y le damos gracias a Dios. Hace 8 días el mundo celebraba, el mundo cristiano celebraba la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros, cada primer día de la semana, cada día de la semana, celebramos el nombre de Él, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al Cristo vivo sirvo. Lo cantamos hace 8 días, pero vamos a cantarlo nuevamente porque es el recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si los muertos no resucitan, dice el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y a ese Cristo que resucitó, que se levantó, a ese Cristo es al que servimos. Vamos a ponernos en pie, himno número 518. Al Cristo vivo servo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque mi corazón en todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador.
nuestro hermano Caleb que pase aquí al frente para dirigirnos en una oración de adoración, de gratitud, de reverencia ante la presencia de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, en esta mañana porque nos permite, Señor, primeramente la vida y porque nos permites estar aquí. Porque, Señor, gracias a ti estamos pues en esta situación de poder ya asistir y de tener cultos presenciales. Estamos muy contentos, Señor, y muy agradecidos. Te pedimos pues, Señor, que tu misericordia siga estando con tu pueblo, que tú sigas pues poniendo todo, Señor, para que tengamos pues corazones dispuestos a servirte, Señor, estar, Señor, tomados, Señor, de tu mano y seguir tus caminos. En esta mañana, Señor especial, te pedimos pues que tú dirijas este culto, que tú estés presente con nosotros, Señor, que te agrades, Señor, de todo lo que aquí se presente, de todo lo que se diga, y que, Señor, tú pongas pues corazones sinceros, corazones abiertos a ti, receptivos, y que podamos, Señor, en todo momento darte gloria y honra por todo. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así en pie, hermanos, un momento más. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Si ya lo tienen, vamos a leerlo todos juntos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pueden tomar asiento, gracias. Vamos a pedirle a nuestros hermanos diáconos que pasen a recoger las ofrendas en esta mañana. Hermano Correa, pases aquí al frente, por favor, para que se escuche. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendecimos y alabamos tu nombre, y con gratitud en nuestros corazones, Señor, nos presentamos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, dándote gracias, Señor, porque todo lo que recibimos proviene de tu mano poderosa. Gracias, Señor, porque tu bendición ha sido fiel. Y te pedimos solamente, Señor, que estas ofrendas que se presentan sean de tu agrado, y que cada uno de mis hermanos que ofrendan lo hagan, Padre Celestial,
no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas los corazones agradecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos animando, hermanos, para que llevemos a cabo la oración en nuestros hogares los días miércoles. Los miércoles se está enviando el orden de oración por WhatsApp, y entonces en cada familia pueden llevar a cabo la oración allí mismo, pero también se está invitando para los que desean conectarse. Todavía no estamos teniendo el culto presencial el miércoles aquí, pero si alguien quiere conectarse vía Zoom, puede entonces hacer eso, conectarse, y a través de esa plataforma podamos estar orando juntos como iglesia en este caso. Así que los días miércoles es de oración. Los viernes seguimos invitando a los prejóvenes a conectarse por videollamada a las 5 de la tarde. Prejóvenes son entre los 10, 11 años hasta los 14, 15 o 16, ¿no? Entonces están invitados también los prejóvenes, y los auxiliares de niñas están teniendo comunicación con sus consejeros y parvulitos también. Entonces, rayitos de sol también, para que puedan llevar a cabo esa comunicación, esa enseñanza. La enseñanza para niños pequeños en la página de Facebook a las 6 de la tarde el sábado ya está, para que puedan ver esta enseñanza. Y nuestros servicios de adoración están siendo los domingos 9 de la mañana, 11:15 del día, para lo que es aquí presencial en el templo. Estamos invitando a todo el que quiera venir, podamos llevar a cabo. Se tiene sana distancia, hay medidas de higiene que buscamos que eso también esté presente y se puedan sentir pues cómodos pero seguros también. Entonces, y si prefiere ver el servicio vía internet, entonces se está transmitiendo los servicios a las 11:15 del día, a las 6 de la tarde por Facebook y por YouTube. Entonces, para que podamos llevar a cabo todo esto. Así que es la invitación, son entonces los avisos. Y la escuela bíblica dominical, es a las 10 de la mañana, pero es vía Zoom. Entonces, si usted quiere conectarse a la escuela bíblica dominical, entonces conéctese vía Zoom para este caso llevar a cabo esa comunicación, esa enseñanza. Sabemos que quienes vienen a los cultos presenciales, pues estamos saliendo a las 10, quienes vienen al servicio de las 9, estamos saliendo a las 10, y luego el otro servicio es a las 11 del día, entonces 11:15, entonces tal vez los que vienen
no logran conectarse, pero hay muchos hermanos que están en sus casas, en sus hogares, que sí podrían conectarse a la enseñanza, entonces les invitamos a que lo hagan. Ana. Una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando se prepara el servicio es que pues ahorita estamos muy de mañana, casi nuestras gargantas están un poquito cerradas, entonces debíamos haber comenzado con un himno bajito, en un tono bajo, para no forzarnos tanto la garganta, pero pues vamos a alabar el nombre del Señor, a ver cómo nos sale. Es un himno también un poquito alto, himno número 522, ¿sí? Usa mi vida, al Cristo vivo sirvo. ¿De veras lo sirves? ¿Sí? ¿Le dices al Señor que use tu vida para su gloria? ¿Te estás dejando usar para la gloria de Dios? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es tu testimonio? Que el Señor use nuestra vida para su gloria. Himno número 522. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, paz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando por salvación. Usa mi vida, oh, mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo por doquier. El Señor sabe, ¿verdad?, que quiere, que nosotros queremos que use nuestra vida. Vamos a escuchar la predicación de labios de nuestro pastor. Por favor, pueden ocupar sus lugares. Estaba pensando hace un momento que normalmente a los grupos de WhatsApp envío un mensaje
cada domingo, cada mañana, recordando las actividades del día de hoy, es decir, avisando que tendremos los cultos presenciales 9 de la mañana, 11:15, avisando que tendremos las transmisiones a las 11:15 y a las 6 de la tarde. Y eso es lo que hago en por la mañana del domingo, pero hoy no pude hacer eso porque resulta que mi celular entonces mi celular colapsó, ya no pude hacer eso, y ahorita estoy usando un celular de emergencia que espero que no les parezca muy extraño, pero esto es una pila y esto es un disco para conectar la pila con el celular y bueno, es de emergencia, Entonces una disculpa porque no envié también el mensaje que normalmente envío los domingos por la mañana para saludar y también animar a la asistencia. Y gracias a Dios por quienes están viendo esta transmisión y gracias a Dios por todos los que están presentes aquí en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Gracias al Señor por ello. No es nuestra habilidad para edificar lo que hará que en nuestro hogar tengamos un hogar feliz. Repito, no es nuestra habilidad lo que logrará un hogar feliz. Lo que logrará un hogar feliz es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios lo que hará la diferencia. Y esto significa entonces que cada uno de nosotros, al estar en nuestra familia o si estamos solos, pero cualquiera que sea nuestra situación, si vivimos con una familia numerosa o si estamos solos, nosotros podremos edificar un hogar feliz solamente si tenemos la bendición de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y en esta serie de mensajes que voy a estar predicando a partir de hoy, vamos a hablar de eso, de el mensaje del Sermón del Monte, pero aplicado a nuestras familias, aplicado a nuestros hogares. Hoy inicio con este mensaje que se titula Un hogar feliz. Un hogar feliz. Y la idea es que podamos acercarnos a la Escritura para que estos principios, los principios del reino de Dios, que están presentados aquí en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo capítulos 5, 6 y 7, estos principios del reino los podamos aplicar a nuestra vida y a nuestra familia. Así que les pido abrir la Biblia ahí en Mateo capítulo 5 y ahí vamos a estar meditando. Es posible aplicar esto a la familia porque justamente al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, los versículos 24 al 27, allí cuando habla de los 2 cimientos, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y también dice, ¿verdad?, en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Está ahí en el capítulo 7, está hablando
de nuestra propia vida y de nuestra manera como nosotros vivimos nuestra fe, de la manera como vivimos nuestra fe. Sin embargo, al utilizar la palabra casa, aquel que edificó su casa sobre la arena, el que edificó su casa sobre la roca, al hablar de casa también está hablando de esta idea de cómo vivimos nuestra fe también en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Por eso, un hogar feliz. Hoy en este mensaje presento un hogar feliz. Y vamos a ver las bienaventuranzas. Es el capítulo 5, ahora sí vamos al capítulo 5, los versículos 1 en adelante. En primer lugar, felices los que reconocen su necesidad espiritual. El Señor Jesús nos da las enseñanzas para que podamos ser felices, pero no es solamente una serie de reglas a cumplir, sino principios de vida para quienes en verdad desean tener una vida nueva y una vida diferente, conforme a los planes y los propósitos de Dios. Inicia el capítulo 5 de Mateo con los versículos 1 y 2, dice: bienaventurado, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es la posición de un rabino que está enseñando, de un maestro que está enseñando, presentando las enseñanzas a aquellos que se han querido acercar para aprender. Pero también es la posición muy semejante al Señor, del Señor Jesucristo, a la que tuvo Moisés en el monte Sinaí. Y la idea del monte significa que es un lugar alto, y quien está enseñando se encuentra justamente en la parte un poco más elevada para que todos los que están escuchando alcancen a ver y a oír. Entonces, el Señor Jesús está tomando esa posición como lo que fuera Moisés en el monte Sinaí cuando recibió los 10 mandamientos y los entregó, los enseñó al pueblo de Israel que acababan de salir de la esclavitud de Egipto. Pues aquí también la idea es para aquellos que han salido, que han decidido salir de la esclavitud, del pecado. El Señor Jesucristo desde el monte, en ese sermón del monte, desde una parte elevada, está enseñando a todos los principios para vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida de acuerdo a los propósitos y los planes de Dios. Y la primera bienaventuranza dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y les pido entonces que lo leamos juntos. Dice en voz alta, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que está diciendo es: felices los que reconocen su necesidad espiritual. Felices los que reconocen su necesidad espiritual. Lo primero es reconocer nuestra situación espiritual, nuestra propia necesidad. Si en el caso de Moisés estaba hablando de asuntos espirituales, pero también guiando al pueblo a una nueva tierra, una tierra que iban a poseer, en el caso nuestro está hablando de asuntos espirituales, pero no de un reino en este mundo, sino un reino espiritual, un reino en el que gobierna el Señor y de manera
absoluta, manifiesta su poder, pero es un reino espiritual. Entonces lo primero es reconocer nuestra propia situación espiritual, cómo nos encontramos y en realidad nuestra necesidad espiritual. Toda familia que quiere ser feliz, toda familia que quiere tener gozo, tener alegría, tener bendición, toda familia que quiere ser feliz necesita comenzar por esto. Necesitamos reconocer delante de Dios nuestra necesidad espiritual. Nos esforzamos mucho por los asuntos materiales y estamos todos los días ahí tratando de alcanzar algo que pueda ser un poco mejor para nuestros hogares, para nuestras familias. Pero los asuntos espirituales, nuestra necesidad espiritual, muchas veces no es todos los días, sino que va decayendo. Comentaba con mi esposa en estos días de esta semana, y yo le decía, se nota en la sociedad, pero también se nota en la iglesia, que no todos estamos en un ánimo espiritual ferviente, animados, fortalecidos. Se nota un enfriamiento espiritual. Y claro que podemos decir que eso también es resultado de la pandemia, que el no poder reunirnos, el no poder llevar a cabo los planes, las estrategias, las maneras en que normalmente nos congregamos y normalmente buscamos fortalecer unos a otros, esto que no se ha podido hacer, afecta mucho. Sí, definitivamente afecta. Pero en medio de este tiempo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad espiritual. Reconocer que necesitamos a Dios, necesitamos de Dios, necesitamos al Señor más. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ahí, cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual, el pobre, cuando habla del pobre, los pobres en espíritu, es una referencia, cuando habla de pobreza, es una referencia, así como en el asunto económico, material, necesitamos, cuando alguien es pobre, necesita de la ayuda. Y aquí la idea es tomada del Antiguo Testamento. Los pobres, me parece que es el Salmo 86, los pobres dependen completamente de Dios. Los pobres dependen de Dios de tal manera que el sol sale para calentar a los pobres. A todos, ¿verdad? Pero especialmente a los pobres, los que no tienen cómo cobijarse. Dios envía bendición y provisión especialmente a los necesitados. Pero así como en el sentido material es cierto esto de que el pobre depende de Dios, mucho más en el sentido espiritual, todos nosotros, todo ser humano depende de Dios. Si nosotros no estamos recibiendo la bendición de Dios, entonces no podremos ir adelante.
De ahí partimos para iniciar a caminar con Dios, reconocer nuestra necesidad espiritual. Somos felices porque ya no estamos bajo nuestro propio reino y dominio, sino en el reino de los cielos. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que ya no estamos bajo nuestro propio gobierno y autoridad, sino que ahora estamos bajo el dominio y la autoridad de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino del Señor es que Él gobierna sobre nosotros. Que Él es quien establece sus principios y su voluntad y su autoridad. Y esto no es algo que deba suceder en el futuro, sino que es ya. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, es algo para este presente en el que estamos viviendo. Cada familia necesita reconocer su necesidad espiritual y dejar que el Señor gobierne su vida. Felices los que reconocen su necesidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted reúna a su familia, o si es usted solo, usted sola, pero si tiene ahí a su familia también, reúna a su familia y reconozcamos nuestra necesidad espiritual. Es decir, vamos a unirnos y vamos a hablar con Dios y vamos a decirle, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos la dirección espiritual, necesitamos que nos ayudes en nuestros problemas, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Así que, felices los que reconocen su necesidad espiritual. Pero en segundo lugar, felices los que lloran de arrepentimiento. Es lo que dice el versículo 4 y les pido que lo leamos juntos. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Así que los que lloran, lloramos de dolor, lloramos de tristeza, de frustración, de angustia, de temor. Y lloramos entonces por las cosas que están pasando. No todo, pero muchas cosas que suceden también es por consecuencia de nuestras malas acciones y nuestras malas decisiones. Es decir, hay situaciones que estamos viviendo que si hubiéramos hecho bien o si hubiéramos decidido bien, no estaríamos viviendo esas consecuencias negativas. Quienes toman malas decisiones, sufren las consecuencias de las malas decisiones. Y aquí, en este pasaje, está hablando de esto también. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? El sufrimiento puede suceder en este mundo, pero aquí también está haciendo referencia a aquel que le duele haber fallado delante de Dios. Aquel que, después de reconocer su necesidad espiritual, puede acercarse a Dios y decirle, Señor, yo me equivoqué o yo hice mal, yo actué mal y te pido que me perdones. Por eso es
Felices los que lloran de arrepentimiento. Aquel que reconoce que iba por el camino equivocado y regresa, como el hijo pródigo, regresa y reconoce que hizo mal. Ahora, los que lloran de dolor, este dolor es el dolor que produce haber fallado a Dios, haber tomado decisiones equivocadas. Claro que hay mucho sufrimiento y en nuestros días, en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, hay llanto, pero cuando estamos bien delante de Dios, aunque un ser querido, a un ser amado, se ha tenido que ir, se ha ido, pero si estábamos bien delante de Dios, entonces estábamos bien con esa persona. Y si estábamos bien con esa persona, entonces podemos tener paz. Entonces el problema sigue siendo si no estamos bien delante de Dios. Por eso, bienaventurados los que lloran, felices los que lloran de arrepentimiento, los que se ponen a cuentas con Dios, pero también los que se ponen a cuentas con su prójimo, con su familia, con las demás personas. Los que son capaces de acercarse y decir, yo fallé. Los que piden perdón. Los que piden perdón a Dios, pero los que piden perdón a su prójimo, al más cercano, al que está ahí a su lado. Bienaventurados, felices, porque finalmente tienen paz, tienen tranquilidad. Aquí dice, recibirán consolación. Recibirán consolación. Y la consolación viene de esa paz que solamente Dios puede dar. El perdón de Dios, la paz de Dios, la reconciliación con Dios, no tiene precio, es incalculable, es algo maravilloso. Así que, felices los que lloran de arrepentimiento. Nuestro llanto debemos llevarlo delante de Dios, Él nos consolará. El verdadero arrepentimiento es un corazón quebrantado delante de Dios que pide perdón y la bendición de iniciar de nuevo. En nuestros hogares debemos enseñar que el arrepentimiento y esta acción de iniciar de nuevo es necesario para ser felices. Si nosotros les enseñamos a los niños, a los jóvenes, entre los matrimonios o los adultos mayores, si iniciamos el arrepentimiento, si enseñamos el arrepentimiento y si enseñamos que es posible iniciar de nuevo cuando hemos caído, cuando hemos fallado, cuando hemos lastimado, enseñamos que es posible iniciar de nuevo, entonces sí hay verdadera felicidad. Pero si nos quedamos ahí sin arrepentimiento y sin ese quebrantamiento, sin llorar, sin pedir perdón, entonces sufriremos el dolor, la amargura en nuestro corazón y estaremos cargando con esa situación toda la vida. Así que hay que enseñar el arrepentimiento y enseñar a pedir perdón. Pero lo tercero, el tercer asunto es el versículo 5, lo leemos juntos, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Los mansos, entonces felices los humildes que se dejan guiar por Dios. Es nuestra necesidad tener amor y dirección. Es decir, como personas, como seres humanos, necesitamos amor, pero también necesitamos dirección. Y Dios nos da amor en su Hijo Jesucristo, el perdón de pecados, pero también nos da dirección. Es decir, no nos deja así solamente a lo que caiga, sino que nos dice por dónde debemos ir. Solamente el consejo de Dios, solamente la palabra de Dios nos puede ayudar para que podamos estar bien. Por eso, felices los humildes que se dejan guiar por Dios. Se requiere ser humilde para sentarse a aprender y dejarse guiar. Un verdadero discípulo no es el que dice que ya lo sabe o que ya sabe todo. Un verdadero discípulo es aquel que siempre está dispuesto a aprender. Es feliz el que es humilde para aprender y pone en práctica el consejo, porque recibirá la tierra como herencia. Dice este versículo 5, recibirán la tierra por heredad. Recibirá el bienestar. Entonces entendemos, recibirá el bienestar en su hogar, el cumplimiento de las promesas de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por el consejo de la palabra de Dios, entonces podremos disfrutar de ese bienestar. El bienestar de las promesas de Dios que se cumpla en nuestra propia familia. Los hogares necesitan la enseñanza, la lectura constante de la Biblia, el ejemplo para seguir a Jesús cada día, con toda humildad, dejarse guiar por Dios. Que cada hogar exista esto. ¿Cómo estamos en ello? ¿Se está leyendo la Biblia en nuestro hogar? ¿Se está siguiendo el consejo de la palabra de Dios? Y aquí es muy importante esto. A veces nos cuesta cumplir el consejo de la palabra de Dios y pensamos que es más sencillo tomar algún camino, como darle la vuelta y empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Pero en el momento en que dejamos de cumplir el consejo de Dios, renunciamos a las promesas de Dios. Y entonces perdemos bienestar. Por eso, si no queremos perder ese bienestar, sigamos el consejo de Dios, dejémonos guiar por Dios, seamos felices así. Y la cuarta bienaventuranza, la leemos juntos, es el versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las familias necesitan vivir en un ambiente de bondad, pero también de rectitud. Los valores del reino de Dios se enseñan desde el hogar. Ahí enseñamos a amar la verdad, ahí enseñamos a amar la honestidad, la justicia, la responsabilidad. Así que felices los que aman la rectitud y la justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, los que desean que las cosas se lleven a cabo bien, en rectitud, pero no es en ese afán de legalismo, sino en una rectitud que viene de Dios.
en una rectitud que viene del Señor. En el hogar es donde se enseña a los que buscan la rectitud y la justicia. Es Dios el único que puede cumplir ese anhelo, porque no hay nadie que tenga esa rectitud y esa justicia, sino solamente el Señor Jesucristo. Si nosotros amamos la justicia y la rectitud, pero buscamos que eso se cumpla allí con las personas que están en autoridad, o con las personas que tienen poder, o con las personas que llevan a cabo las decisiones que afectan a esta sociedad, si buscamos en otras personas el cumplimiento de esa rectitud y justicia, nos vamos a desilusionar muy pronto. Porque el ser humano no es capaz de cumplir esos estándares de rectitud y justicia. Pero, más bien, si buscamos en Dios, Él sí cumplirá eso. Así que, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues ir delante de Dios y en Él encontrar respuesta a esa rectitud y justicia. Y Él guiarnos en esa rectitud y justicia. Seguir a Cristo en el hogar es amar la bondad y la rectitud que Él pone en práctica. ¿De quién vamos a aprender? De Cristo. De Cristo. Si nosotros queremos aprender a hablar la verdad, entonces aprendamos de Jesús. Si queremos aprender cómo tratar con respeto y con decencia, aprendemos de Jesús. Si queremos aprender la honestidad, aprendamos de Cristo. Si queremos aprender la responsabilidad, el cumplir, llevar a cabo, aprendamos de Jesús. Cristo es ejemplo en todo ello. Es el único que realmente puede satisfacer nuestra hambre de sed y justicia. Dice, porque ellos serán saciados. ¿Quién es el único que puede saciar nuestra vida? ¿Y quién es el único que nos puede guiar en esa rectitud? Jesús. Él es el único que puede hacerlo. Hogares felices. Eso es lo que queremos. Un hogar feliz. Y un hogar feliz es aquel que lleva a cabo los principios del reino de Dios. ¿Y cuáles son estos principios del reino de Dios? Esto. Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, en que el Señor Jesús toma las enseñanzas que habían sido dadas en el Antiguo Testamento y da el verdadero significado de todo esto. Los mandamientos del Antiguo Testamento aquí están presentados de manera clara, precisa, para que nosotros podamos cumplir. Termino con lo siguiente. En esta parte de lo que es este primer mensaje que presento. En el siguiente culto presentaré las otras 4 bienaventuranzas. Así que quienes están presentes tal vez lo tengan que ver por el mensaje por la transmisión del culto. Pero termino con lo siguiente. Un hogar feliz. Un hogar feliz es aquel que inicia reconociendo su necesidad espiritual. Necesitamos
de Dios, necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero un hogar feliz es el que llora de arrepentimiento, el que sabe pedir perdón. No es el que se queda en su orgullo y no pide perdón. Hay matrimonios, familias que se destruyen porque no saben pedir perdón entre ellos. Felices los que lloran de arrepentimiento. En tercer lugar, felices los humildes que se dejan guiar por Dios. Los que no dicen ya lo sé, sino que están dispuestos a ser enseñados. Que aprenden la palabra de Dios, que están dispuestos a ir una y otra vez al consejo del Señor. Y en cuarto lugar, felices los que aman la rectitud y la justicia. Un hogar sin valores, un hogar donde es posible pasarse las reglas, un hogar donde no se cumple la rectitud, es un hogar que va al desastre. Felices los que aman la rectitud y la justicia. ¿Y quién nos va a enseñar? Cristo. Cristo es el que nos va a enseñar la rectitud y la justicia que tengamos que vivir. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo están nuestras familias? Y entonces pregunto, ¿en su hogar, en su familia, son felices? ¿Realmente hay gozo? La mayoría de las personas dicen, no, sí, somos felices en mi hogar, somos felices. Pero luego vemos o llegamos a saber de familias que están pasando por problemas muy difíciles, por mucho sufrimiento, por mucha tristeza, por mucho dolor. ¿Y por qué es? Porque dejaron a un lado la palabra de Dios, porque no cumplieron los principios del reino, porque se apartaron de la verdad y de la justicia, porque no reconocieron su necesidad espiritual, porque no se dejaron guiar por Dios, porque no fueron capaces de pedir perdón. No hubo arrepentimiento en sus corazones, siguieron haciendo las mismas cosas, porque no hubo apego a la justicia y a la verdad. ¿Cómo está su hogar? Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Cristo, nos acercamos a ti, Señor. Y a ti no podemos engañarte diciendo que todo está bien, que no hay ningún problema, que disfrutamos de plena tranquilidad y que somos muy felices. Tú conoces, Dios, tú conoces nuestras familias, conoces nuestro hogar, conoces cómo estamos edificando. Conoces cómo estamos llevando a cabo nuestro hogar, Padre. Y por eso hoy iniciamos reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Necesitamos, Padre, que tú vengas y que venga tu reino a nuestros corazones y que venga tu reino a nuestras familias. Y reconocemos, Dios, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirte perdón a ti y pedirnos perdón unos a los otros. Y reconocemos, Señor, que necesitamos dejarnos guiar por ti, Señor. Necesitamos ser humildes para que tú nos dirijas. Y necesitamos tu rectitud y tu justicia en nuestro hogar.
Perdónanos, Señor, cuando hemos sido duros en nuestro corazón, cuando ha habido dureza en nuestro corazón y cuando hemos dejado pasar cada ocasión, Padre, y en lugar de componer las cosas, todo se ha ido cayendo, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta hora, por cada hogar, por cada familia, para que podamos, Señor, levantarnos, para que ya no estemos en ese enfriamiento espiritual, para que podamos restaurar relaciones, para que podamos sanar allí donde hemos sido lastimados. Bendice cada hogar, Señor. Cambia la vida de cada uno de nosotros. Aviva, Señor, nuestro hogar, aviva nuestro corazón y llévanos, Dios, a tener una experiencia de iniciar de nuevo en nuestra familia para edificar un hogar feliz, para edificar hogares felices, Padre. Danos tu bendición, Padre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, y damos gracias a Dios por su fidelidad, y damos gracias a Dios porque sí es posible iniciar de nuevo si nuestro hogar, si nuestra familia está pasando por problemas. Les pido estar de pie, por favor. Vamos a tener la lectura de esta bendición en la palabra de Dios y vamos a hacer una oración final. Si alguien, después de orar y de que ya salgamos, si alguien quiere que me acerque para orar con usted, me puede esperar en su lugar, por favor, ahí en su lugar, por alguna necesidad o alguna situación que tenga, al terminar me puede esperar ahí en su lugar, yo me acerco para orar ahí. Dice la bendición que se encuentra en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Padre nuestro, iniciamos una nueva semana. Es una semana, Señor, con tareas, con compromisos, con actividades, con muchas cosas por hacer. Pero también es una semana, Señor, en la que necesitamos tu bendición. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos des tu consejo, tu dirección y que nos ayudes, Dios, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendícenos, haznos prosperar, danos tu bendición que es la que hace prosperar, Señor. Bendice cada hogar y cada familia, y si hay enfermedad, Señor, pedimos que tú sanes a quien está enfermo. Y si hay dolor y hay tristeza, consuela los corazones, Padre. Y si hay necesidad de solucionar problemas, Señor, que venga de ti la solución, que venga de ti, Padre, en tu gracia, la solución de cada problema, Padre. Gracias, Dios. En todo a ti, Señor, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así estamos concluyendo. Gracias a Dios por quienes han estado conectados a esta transmisión. Dios nos bendiga y